Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro espacio de diálogos en vivo desde el Museo Macba. Estamos hoy teniendo el lujo de conectarnos desde Nueva York con un gran artista contemporáneo, Iván Navarro, que en unos segunditos seguramente se estará sumando. Hola a todos, gracias por sumarse. Ahí está Iván. Esperamos que hoy la tecnología nos acompañe. Ya está conectando Iván. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. Aquí estoy. Hola Iván, buenas tardes. Espérame, ¿Qué tal? quiero probar si con audífonos se escucha mejor. Dale, no hay problema. Yo mientras le cuento a la gente, estamos por iniciar este espacio de diálogo en vivo desde el Museo Macba de Buenos Aires, dada la cuarentena y todavía en Buenos Aires esta situación de tener que estar un poco en casa, resguardo, así que agradecemos enormemente a Iván que se está ahí acomodando con los auriculares. Iván Navarro, artista que hace ya varios años vive en Estados Unidos, en Nueva York. Vamos a poner aquí, para los que se sumen luego, el Ahora nombre. sí, ¿me escucha? Sí, hola, hola Aldo. ¿Cómo están? A ver, muy bien. Ahí está, vamos a fijar el comentario para los que se sumen luego. Bueno, gracias Iván por recibirnos Gracias y a ti por la por sumar. invitación. No, por favor, al museo también por invitarnos a ambos a tener este diálogo. Yo estoy, bueno, más que honrada porque, como te dije antes cuando charlábamos para preparar todo, bueno, me encanta tu obra, así que estoy súper agradecida de poder tener esta instancia de charla contigo. Si te parece bien, son 5 en punto, 5 y 1 minuto. Sabemos que luego Iván tiene un compromiso muy importante que ya nos va a contar, así que vamos a hacer que el tiempo sea provechoso porque luego tiene otra actividad muy importante que hacer. Y lo voy a presentar brevemente, ¿sí? Mi nombre es Luciana García Belvey, primero también para quienes no me conocen. Trabajé muchos años en el museo, así que estoy muy agradecida que, dado este nuevo contexto, me hayan invitado a coordinar esta serie de entrevistas con distintos artistas que pertenecen a la colección del museo. Soy historiadora del arte y curadora, y bueno, me encanta tener este espacio de intercambio con estos grandes artistas. Les cuento un poco sobre la carrera de Iván, que tiene un muy extenso currículum. Voy a ser escueta para no quitar minutos preciados de la charla. Eh, pero bueno, como les decía, Iván nació, como ven ahí en la diapositiva, en 1972 en Santiago de Chile, desde el 97 que reside en Nueva York y sin duda es uno de los artistas contemporáneos más importantes de la escena internacional y uno de los artistas latinoamericanos con mayor posicionamiento en la actualidad. En el 2009 representó a la Bienal de Venecia, representó a Chile en la Bienal de Venecia, y dentro de sus exposiciones individuales más importantes se puede encontrar el de Jersey City Museum en 2005 y en 2007, Centro Cultural Mutacana 100, Santiago de Chile, Taller y Museo de Telas, Filadelfia, Turner Gallery, Eastbourne, de Reino Unido, en Londres, Centro de Arte Caja de Burgos en el 2010, en el Patricia y Phillips Frost Art Museum en el 2012. También participó de numerosas muestras colectivas en también museos e instituciones muy importantes a nivel internacional, y su obra compone colecciones privadas y públicas también muy relevantes, entre ellas el Guggenheim Museum de Nueva York, la Louis Vuitton Foundation de París, Saatchi Gallery en Londres, Nelson Atkins Museum of Art en Kansas, perdón, y en los Museos de Bellas Artes de Boston, Virginia, Río de Janeiro, Santiago de Chile y el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Y bueno, si nos olvidamos algún dato, luego lo vamos a ir reponiendo a medida que vaya avanzando la charla, ¿sí? Muy bien. Bueno, Iván,
Bueno, contanos primero cómo estás viviendo este momento, que justo ayer charlábamos por ultimar detalles y se abrió todo un contexto, bueno, que está muy atravesado en tu obra, que es lo político, que en estos momentos en Estados Unidos hay un montón de movilizaciones que se dieron, bueno, en los últimos días, así que contanos un poco cómo estás viviendo esta situación, que yo sé que luego tenés justamente que ir a la marcha, que allí está programada, de verdad. Claro. Bueno, justo es interesante porque durante, especialmente durante el último mes, me tocó hacer un par de entrevistas similar a esta, pero yo estaba viviendo en Connecticut Ajá, porque con mi familia nos fuimos para allá a la casa de mis suegros, donde tienen un lugar donde nos podíamos quedar y, y podíamos estar fuera de la ciudad, porque Nueva York estaba viviendo su peor momento por el claro, virus, ¿cierto? Entonces, tal cual. el, para la semana pasada, yo me programé de volverme a Nueva York, porque Ajá, ya quería volver a mi estudio y quería empezar a trabajar en unas ideas que ya tenía bien maduradas. Y ujú. ocurrió esta gran tragedia y, Sí, horrible. y bueno, yo volví a Nueva York el domingo pasado y tenía un Ujú. viaje programado para ir a San Francisco a, Upa, inau- a inaugurar una obra, una escultura de arte público. Y, sí. y que acá se puede viajar viajes domésticos, Ajá, pero, pero vino el toque de queda, vino las marchas y no pude claro. viajar, así que entré de de una especie de aislamiento en Connecticut a un aislamiento en Nueva York, pero de otro tipo de Claro. aislamiento. Y sí, Claro, tal entonces cual, me lo pasé de un aislamiento a otro aislamiento directamente, sin tener como una transición. Así tal que, cual. sí, así que ha sido súper intenso, digámoslo de una forma, Y súper claro. intenso, sí. Y bueno, ahora ya vamos a ir, como les decía antes, bueno, la obra de Iván está totalmente atravesada por esa mirada tan interesante y crítica desde lo sociopolítico, así que bueno, sabemos que como esto es algo muy importante para él, vamos a intentar terminar en horario, que luego si no, todo es muy complicado, así que vamos ya a meternos de lleno en la charla para poder aprovechar este tiempo. Si te parece, vamos haciendo como un pequeño recorrido desde tus obras iniciales, por supuesto que tenés una carrera muy extensa, hacemos un recorte, pero eh, contanos un poco qué significó justamente esto que decíamos recién, los viajes, los traslados, la relocalización, eh, si en algún modo marcó o sientes que modificó tu práctica artística al haberte justamente radicado en Nueva York en el 97, desde el año 1997. Bueno, claramente ya cambiarse de casa, cambiarse de lugar de vida, marca un quiebre radical con cualquier cosa, ¿no? Entonces se transformó como en una especie de un paso lógico, reinsertarse en otro sistema. Uh-huh. Y, y bueno, y eso fue yo diría que me convertí en un autodicta, porque acá en Nueva York yo no entré a estudiar. Ajá. Entonces me dediqué a... Pero vos ya en Chile, no fuiste a continuar una práctica en la formación, sino que directamente decidiste comenzar a producir, digamos, a trabajar obra. Bueno, digamos que cuando me vine a Nueva York me costó bastante tiempo comenzar a producir obra por todos los cambios que Ujú. significan mudarse de un país a otro. También Totalmente. tuve que aprender el idioma bien porque no Ajá, hablaba inglés. Eh, claro. entonces, me llevó bastante tiempo poder finalmente comenzar a hacer obra. Me refiero me demoré 7 años en, en, Sí, en, lo poder, escuché. en poder hacer una obra que realmente significaba como Ujú. realmente un inicio de una etapa de trabajo
distinta a lo que podría haber sido haber comenzado a trabajar en Chile, ¿ya? Ajá, Con influencias que notoriamente eran influencias aprendidas viviendo en Estados Unidos. Eh, tal cual. por ejemplo, creo que ahí en tu presentación tú pusiste, creo que en la siguiente Sí. foto, eh, esa obra se llama Te sientas, te mueres. Y eso es del año Ujú. 2002, ¿ya? Entonces, Sí, ahí ya habían pasado 5 años desde que llegué a Nueva York, ¿ya? tal cual. Y esa es la primera obra que yo hice pensando en el contexto de Estados Unidos. Había hecho otras obras antes, pero aún estaba con la cabeza en Chile, ¿me entiendes? Claro. Entonces, he Ya trabajé estado, con Luz Chile, pero ahora como que se potenció este diálogo con referencias, ¿no? A grandes artistas de la historia del arte y bueno, esta mirada política que ya decíamos apareció acá, ¿no? Es exacto, una claro, referencia a la silla eléctrica, ¿verdad? Son exacto, tubos de neón, para quienes por ahí no conocen tanto tu obra, en general tú siempre has trabajado con obras lumínicas y con este tipo de materialidades, ¿no? ujú, Y dentro de el minimalismo, Dan Flavin particularmente es un artista que trabajaba ya con estos tubos fluorescentes, pero aquí se da todo ese otro cariz de crítica sociopolítica, ¿verdad? claro, La forma es bueno, una vocera de playa. claro, la idea era tomar esta referencia histórica de Estados Unidos específicamente, que habían sido tan eh, influyentes en el resto del mundo, pero nunca habían tenido, nunca se les había revelado, digamos, el lado político que esos materiales se les puede atribuir. ¿Ah? Entonces, ese fue como el punto que yo me di cuenta que podía ser interesante, porque era algo que nunca se había desarrollado. Claro. A pesar que sí, yo creo que Dan Flavin tuvo unos intentos de hacer homenaje a personajes muy importantes con sus obras, pero eran como enunciados, ¿no? Sí, Nunca realmente eran acciones políticas con la obra. tal cual. Entonces, eh, yo creo que ahí, Sí, sus homenajes al constructivismo, claro, ahí fue donde yo vi una oportunidad de trabajar. por ejemplo, pero sin ese que ahí se seguían haciendo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sentencias de pena de muerte y esta idea permite a la silla. ¿Ejecuciones? Claro. Y esta es otra obra de la serie. Sí, te pierdo un poco. A ver ahora, ahí. Te pierdo con la conexión, Sí, perdón. no te preocupes. Sí, yo también te veo más en sombras. Sí. Sí, ahora, mejor. No, yo te escucho. Creo que tienes que hablar un poco más lento porque Ah, ok, se acopla. perfecto, perdona. No, decía, esta es otra Sí, sí, obra sí. perteneciente a la misma serie de sillas, sí, que aluden a la idea de silla eléctrica, pero en este caso hay un diálogo como que también te interesa tender entre otras tendencias en este caso de la vanguardia, que es el neoplasticismo holandés. Esta es la típica silla que por ahí muchos habrán visto, Redville. Sí, bueno, fue también bastante importante en ese minuto. Pues eso fue el año 2004, 2005. Y, porque también esos objetos de la historia del diseño también nunca se habían mirado críticamente, ¿ya? El diseño últimamente, yo creo que en los últimos 20 años, se le ha dado al diseño eh, el mismo estatus del arte contemporáneo. ¿Ah? Y yo creo que eso es algo bastante importante que rescatar. Entonces, en ese minuto aún estaba, digamos que recién había una especie de interés
de que ya no había límite entre el arte contemporáneo y el diseño y la arquitectura, ¿no? Sí, Ya no son ramas separadas, sino que son, exactamente. están entrecruzadas totalmente. Entonces, en ese sentido, yo empecé a investigar esta silla de la forma que estaba construida y, y lo que a mí me interesó, que fue una revelación también bien interesante, es que los tubos fluorescentes que venden en la ferretería, que venden como ready-mades, objetos ya hechos, Sí, eh, coinciden, la proporción de esos objetos coinciden exactamente con las proporciones de la silla, de esta silla original de Rietveld, hecha en el año 1918. Y era porque él lo que hizo fue que él compraba los trozos de madera claro, directamente en las barracas y no los pedía, y no pedía tamaños especiales, sino que los cortaba simplemente a la estándar. proporción que él quería hacer la construcción, pero Sí, los anchos exacto. son, vienen de fábrica, ¿ya? Y que es igual y que es igual que los tubos fluorescentes. Entonces fue como una especie de descubrimiento en que los tubos fluorescentes, de alguna forma, también están en las proporciones del cuerpo humano, porque la silla está hecha en relación a las proporciones del cuerpo humano. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, se puede construir una silla de Rietveld con objetos eléctricos. Y esa sería como mi versión de la silla eléctrica Y contemporánea, sí, ¿no? Porque cuando fue, cuando fue la invención de la silla eléctrica, que fue la misma idea de inventar el diseño industrial, que sí, era eh, mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Ahora, lo irónico que ese mejoramiento de la calidad de vida totalmente. era matar gente, Y ¿cierto? sí, sí, sí. Aniquilar gente con la pena de muerte. Y el inventor de la silla eléctrica Claro, es Edison también. Entonces, está todo tal cual. así súper mezclado, La súper ironía de... cruzado. Y es muy interesante, sí, fue un momento bien Sí, me interesante meterse imagino, en tal esos cual, problemas. muy, muy interesante. Bueno, y la siguiente obra que habíamos preparado para compartir con el público es esta, que ahí también yo creo que todas estas ideas que vos venías eh, investigando, obviamente, esta relación con obras emblemáticas de la historia del arte y del diseño, y esta mirada desde lo sociopolítico que tenés, bueno, sin duda hay un costo súper interesante que por ahí antes preguntaban el por qué usás la luz. Bueno, y yo he escuchado varias entrevistas previas tuyas en donde hablas que a ti te interesa la luz por el sencillo hecho de que sin luz no vemos. Es un concepto tan sencillo pero potente a la vez y que también esa idea como que de develar o que la luz nos ayuda a revelar cosas ocultas, cosas que a simple vista no se ven. Y bueno, me parece que esta obra que estamos viendo es bien interesante y que refleja mucho este pensamiento que tienes, que no solo se compone del carrito que estamos viendo, sino que hubo todo un proceso performático y que también luego quedó grabado en video. ¿Nos quieres contar un poquito de este proyecto tan interesante? Claro, bueno, eso también fue hecho aproximadamente en el mismo periodo, como en el 2004, 2005. Y eh, aquí se recoge como digamos, una experiencia, bien como cosas que, que yo observaba desde niño y que era cómo funcionaba mucho en Chile ocupando la electricidad. ¿Ah? Más bien robándose la electricidad. Eh, entonces, es que me dan risa los Y comentarios. si quieres, Eh, también es como eh, un poco complicada la entonces, conexión. no te entiendo, ¿perdona? Sí. Sí, Bueno, el asunto que te quería comentar es que
esto viene netamente de cómo las, la gente que no tiene Sí, acceso a la electricidad en el mundo, ¿ya? Se aprovecha del sistema de energía eléctrica público para tal cual. ocuparlo cotidianamente. Y esa forma de hacerlo es como quien dice colgándose a la electricidad. Tal ¿Ya? cual. En Chile, No tienen durante los acceso. años 80, existían las poblaciones marginales, que en Chile le llaman poblaciones Ujú. callampas, que son una suerte de casas informales, que para tener electricidad se cuelgan con unos Sí, cables tal del cual. alumbrado público. ¿Ya? Sí, Sobrevivencia, totalmente, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya estaba en Nueva York, eh, tomé todos esos recuerdos y construí este carro de supermercado en relación a la forma que vive la sí, el gente que no tiene título casa se en llama las así. calles de Nueva York, que es un poco como la gente más marginales, ¿cierto?, Exacto. del sistema. Eh, entonces, eh, ocupan el carrito de su casa, ¿no? Donde Exacto. andan acarreando Llevan sus consigo. Ujú. pertenencias. Eh, entonces, para tener energía, claro, para tener energía se van acercando a los postes de luz y van a ver, muchas veces construyendo sus casitas alrededor de los postes de luz. Porque en los postes de luz en Nueva York hay una base que si tú Sí. la abres, eh, hay un enchufe, una salida eléctrica, y que tú ahí puedes conectar lo que quieras. ¿Ya? Es totalmente de uso, como si fuera de uso doméstico. Y de hecho, eso yo lo aprendí de un amigo que es cineasta, de hacer cine independiente, de muy bajo presupuesto, en que la gente que trabaja en la calle hace lo mismo. Se va, abre esa Ujú. puertecita y se conecta a la electricidad ilegalmente y imagínate, hacen películas, ¿ya? Hacen producciones Tal cual. cinematográficas ocupando el mismo sistema de la gente que no tiene casa. Entonces, así fue como comenzó este proyecto y se convirtió en una performance en que fuimos un día, éramos Sí. aproximadamente 4 personas, 5 personas, en que entre dos empujábamos el carro y otras personas iban documentando con video Ujú. y con fotografía. Y después montamos Un todo, video. editamos y convertimos la pieza en una Y esta escultura obra más está, un es video. de una de las que pertenece a la Sí, colección Sachi, ¿verdad? sí, pero sí, sí, creo que sí, sí, sí. Lo que sí, eso, mira, no es por Ah, nada, ok, pero ok. Sachi Yo como que lo vi compra y vende las cosas todo el rato, así que no lo tengo claro investigando, si aún, investigando si sobre aún tu lo obra, vi tiene. que tenían varias subidas a la Pero colección online, por eso supuse. Pero bueno, muy bien. bueno, a lo mejor están ahí. A lo mejor no, esa pieza está Ah, ok, esa ok, pieza está en el perfecto. Bueno, Museo ahí Guggenheim. fue el error, pero igualmente es una obra importante Eso que tiene sí que es seguro. una potencia. Bueno, por acá decían comentarios Sí. súper interesantes bueno, de eso, ¿no? De arrojaciones ocultas y de cómo, que también es algo muy propio de tu trabajo, que también en otra entrevista que leí decías, ¿no? Que también el arte en sí mismo como herramienta política, o sea, también uno busca como artista la poesía, o sea, la metáfora también, si algo que se convierte en algo tan abiertamente panfletario, o sea, pierde un poco el sentido que tiene tu obra de dar como un rodeo sobre la idea, bueno, es lo que creo que la hace tan interesante, ¿no? Y también otra herramienta muy propia del concepto tiene que ver con el trabajo con el lenguaje y de elección, que sé que es muy meticulosa, las que podemos elegir dentro de las iniciales, en donde acá el cambio de lo lumínico no es el tubo fluorescente, sino el neón,
que posibilita eso, escrituras, que también otros artistas conceptuales y postminimalistas han utilizado anteriormente, pero en este caso tu obra también tiene toda esa idea de lo reflejante que empieza también a ser una constante. Y aquí en más en tu obra, a partir de usar ese tipo de espejos, que son de un solo sentido, ¿verdad? Que se utilizan como en las cámaras Gesell o en los oficiales, o sea que solo se ve de un lado y luego se refleja, ¿no? Se genera esa idea de mi, we, o sea, el reflejo nos convierte en algo colectivo, ¿no? Es muy interesante también esa idea. Digo, que en Te esta perdí un poco. obra que vemos aquí, el reflejo que recién comentábamos, convierte el mí, es decir, yo, en todos, como esa idea también colectiva que tiene que ver con tu obra, con lo político. ¿Ahora se escuchó? Okay. Sí, No, pero ¿cuál es la pregunta? Es que no te ¿cómo entiendo cuál es elegir la las pregunta. palabras? Perdón, lo dije al inicio, por ahí se perdió. ¿Cómo solés elegir las palabras? ¿Desde qué punto de vista pensás? Ok, sí. Mira, bueno, el asunto es que todo tiene que coincidir en un momento mágico, cuando se convierte todo en arte, de conseguir. Sí, Em, entonces, primero técnicamente se hace como un catastro de... Perdona, que se me está acabando la pila del teléfono. sí, eso es importante. Tantos problemas técnicos Esto que hay que consume, sí, solucionar mucha cuando uno batería. está Yo en estoy esto. enchufada directo. Sí. 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 Bueno, entonces hay que solucionar muchos problemas eh, que, digamos, técnicos, en que podríamos decir que la palabra, al reflejarse en el espejo, se siga funcionando como una palabra, ¿ya? Porque si tú reflejas, por ejemplo, la M, se refleja y se convierte en la Ujú. W, se mantiene como E, ¿ya? Entonces, algunas palabras se mantienen como son y otras se, eh, se van a lo contrario, Exacto. ¿ya? Se convierten en lo opuesto. Y ahí es cuando comienza uno a encontrar juegos de palabras interesantes. Eh, entonces, ahora, yo después de darme tantas vueltas así, pero leyéndome los diccionarios completos, buscando palabras y buscando Sí, situaciones que pudiera ocupar, la palabra mí es realmente la única que se convierte en otra palabra y que claro. realmente Y arma sí, un sentido, ¿ya? Porque uno puede poner no cualquier palabra da frente al sentido. espejo, pero ahora Claro, que se convierta en poesía exacto. es otro Tal, problema, ¿no? ¿Mm? Entonces, es, esto mi Wii se convirtió en algo muy fuerte por todo lo que significa la relación de que uno no es nadie sin el resto de las personas, ¿cierto? Eh, o también también habla de una acción materialista del reflejo de los espejos, en que realmente tú estás viendo un reflejo, ¿ya? Entonces, el mí también es un reflejo del we, que es algo también metafóricamente un reflejo, a pesar de que materialmente es un reflejo en los espejos. Entonces, eso se convirtió en total. algo muy lindo, y además que después descubrí un artista que, que yo encontré un artista de acá de Estados Unidos que se llama Glenn Ligon, y que también ha trabajado mucho esta idea del miwi, Ajá. pero él no lo pone frente a un espejo. Entonces él escribe las dos Ahí sí. palabras simplemente, mi Ujú. y we, enfrentadas. Entonces, a mí me pareció que había un complemento
de que los dos artistas estábamos ocupando el mismo lenguaje, pero cómo visualmente se comportan de una forma distinta. Ahora, él se refiere mucho, ahora, y ahora es muy importante porque eh, su obra se refiere mucho al contexto de lo afroamericano en Estados Unidos, ¿ya? Y también es interesante como ver en cómo su trabajo, él por ser un artista afroamericano, su obra se convierte en un comentario de él, de la cultura o de la situación afroamericana en Estados Unidos. Y yo, al no claro, ser un artista afroamericano, ocupando exactamente prácticamente las mismas palabras, la misma obra, no se convierte en un comentario sobre lo afroamericano. Entonces es algo súper complejo, ¿no? Que a mí, que uno se da cuenta, especialmente a mí, que volvemos como a la idea sí, a la primera pregunta que tú me hiciste, de qué forma me ha influenciado vivir en Estados Unidos para mi trabajo. Y claro, ahí uno se da cuenta de esas cosas, por ejemplo. Viviendo en Chile, que es un país que recién hace 5 años tiene una inmigración de gente con descendencia africana, de Haití, de Brasil, de Colombia, etcétera. Eh, Recién yo creo que es una cultura que está claro, disfrutando de lo que significa la mezcla ujú, cultural, la mezcla de raza. claro, Cuando yo me vine de Chile, digamos que era un país totalmente blanco, mm, súper racista contra los mapuches, pero nada más. Hubo una pequeña inmigración de cubanos, pero que duró muy poco. Se fueron también porque se cansaron del racismo de los chilenos. Se fueron muy rápido. Pero sí, Chile ahora yo creo que recién está descubriendo lo que significa ser claro. una Bueno, cultura más abierta, movimientos sociales aunque va a costar tiempo. también en los últimos, bueno, el año pasado, ¿no? Todo eso está como moviéndose y repensándose. Justo, bueno, que hablábamos del contexto de Chile, esta es una muestra que también fue, bueno, es dentro de justamente habla apoyándose en la idea del lenguaje, en una frase y en una pregunta que en muchos países de Latinoamérica, movimientos sociales están, así se llama el título de esta exhibición, y que de nuevo aquí está esta potencia de que lo que ayuda a, y a, y a, y a justamente como surcar sentido sobre lo oculto o lo que no, o lo no dicho es la luz, ¿no? En este caso, ¿qué nos puedes contar sobre esta muestra que hiciste justamente en Chile? Ahí tenemos los datos en el Centro Cultural Matucana 100 en el 2007. Tenía varios componentes esta obra. Sí. Eh, bueno, quizás la parte más importante de la obra es que al momento de que tú ingresabas al lugar, a la galería, eh, a cada persona recibía una linterna, ¿ya? Como un signo de vigilancia, ¿no? Como la linterna que ocupa Ujú. cualquier policía o cualquier militar Sí, para buscar, ¿cierto? Para enunciar la idea del título de la exposición, que es dónde están, ¿ya? Entonces se le entregaba a cada persona una linterna y la galería estaba completamente oscura. Solo tenía unas esculturas que eran rojas, con luz roja, pero que mantenían la luz de una muy baja, ¿ya? Entonces necesitaba algo adicional para poder caminar y para poder ujú, ver lo que estaba adentro, ¿ya? También se le entregaba a las personas una guía como con muchas sí, biografías de personas, ¿ya? Entonces, en esa guía, que era como una especie de diario, se explicaba que todos los nombres, todas las biografías de esa persona fueron militares, eh, policías de la policía secreta o civiles que de alguna forma estuvieron conectados y fueron eh, cómplices
de los crímenes realizados durante la dictadura de Pinochet. Durante ese tiempo, hasta, digamos, aún en ese tiempo, en el 2007, la mayoría de las personas nunca habían sido legalmente juzgadas o tampoco tenían un caso legal en curso. Solamente, digamos que se sabía de esos hechos. Ahora, yo tomé toda la información de un sitio bien interesante que se llama memoriaviva.com y donde constantemente se está haciendo un estudio de las personas que han estado relacionadas a los crímenes de la dictadura militar. Entonces, los nombres de estas personas estaban escritos sobre el piso de la galería, como se ve ahí la foto, que se ven muchas palabras sobre el suelo. Y las personas a las personas no se les permitía llegar al suelo, solamente podían mirar desde arriba, que era otro como gesto en relación a la idea de vigilancia, como estar sobre una torre de control, ¿no? Entonces tenías la capacidad y tenías el poder de tú, como cada persona, de tener una linterna y poder alumbrar hacia abajo e ir descubriendo los nombres de esas personas que estaban escondidas en el suelo. Y una vez que tú podías reconocer algún nombre, lo podías buscar dentro de la guía y él aparece la biografía y en el fondo aparece por qué esa persona está ahí, ¿ya? Y bueno, si digamos que encontraba Augusto Pinochet, iba a aparecer en la guía, aparece quién es Augusto Pinochet y por qué su nombre está escrito ahí. Entonces, fue bien interesante la recepción del público, porque en ese momento había pasado muy poco tiempo desde la vuelta a la democracia en Chile, solamente habían pasado 7 años, y había una especie de tabú de que supuestamente los artistas ya no deberían hacer arte en relación a la dictadura. Había que mirar hacia adelante y pensar en cosas nuevas, Claro. y hablar de otras cosas. Y en cambio, obviamente para mí eran temas que no estaban resueltos y eran temas totalmente de la postdictadura. Entonces fue ahí como una especie de choque, ¿no? Bien, bien fuerte entre lo que se suponía que los artistas deberían estar haciendo en ese minuto. Claro. ¿Y cómo fue recibida No te la escucho. muestra? Bueno, ahí vi que Aldo no salió, pero ¿cómo fue recibida esta exhibición en Chile? ¿Ahora se escucha? Per- ¿Cómo fue no te recibida entiendo, esta perdona. ¿Me exhibición en puedes decir Chile? de nuevo? ¿Qué comentarios obtuviste? No, era lo que te decía antes, era que el Eso era. comentario más interesante era como ese choque, ¿no? Ese choque entre, entre lo que Claro, se como debería mirar estar hacia haciendo en adelante, y Chile eso en que ese minuto. comentabas recién. No volver Eh, sobre las tintas, digamos. Ok, sí, exacto. claro, claro, claro. Bueno, y bueno, acá dicen comentarios súper interesantes también, como la idea del panóptico, la vigilancia, esa mirada desde que todo lo ve y desde arriba. De tu país de origen, aquí llegamos a ver esta exhibición, bueno, que se conforma de 3 piezas. Esta que estamos viendo, que se llama Dead Row, o en fila, ¿no? Para morir, sería la traducción literal. Luego hay otra obra que es Bed, con esta misma característica que vimos antes del cilindro con las letras escritas, existencia. Estas 3 piezas, más el video que se ve allí en el fondo, fueron entonces, fue la muestra que representó Chile en la Bienal de Venecia en el 2009, ¿es verdad?
¿Cómo, cómo surgió esta idea? ¿Cuáles fueron las ideas que te ayudaron a generar este proyecto? Bueno, eso tenía que ver con esta idea del pabellón de Venecia, el Ujú. pabellón nacional de Venecia, en que, en que también hay una relación Claro, con lo representar a tu nacional. país, Mm. ¿cierto? Eh, lo nacional, claro, una posición muy nacionalista y, y también no solo eso, sino que hay como una expectativa de que te representa el Ujú. arte que se está haciendo en tu país, ¿ya? Entonces, eh, porque cuando hablan de, por ejemplo, ¿quién se ganó el premio, el León de Oro? Y siempre dicen como, se lo ganó tal país, ¿cierto? Se lo dieron al artista argentino, al Sí, artista sí, suizo, sí. alemán, no sé, cualquier cosa. Entonces siempre hay como una relación Ujú. bien estereotipada de lo que es, de que el pabellón Exacto. representa un país. Eh, entonces, ese más bien fue como el tema central de, del proyecto que yo presenté y quise como de alguna forma hacer una crítica o un comentario a esa idea de lo Nacional. nacional, ¿no? De la casa y de la idea de estar presente eh, representando algún tipo de origen, ¿ya? Entonces, las referencias son bastante mezcladas, ¿ya? Y especialmente la pieza mayor, la instalación de estas puertas Ujú. de varios colores, ahí lo que se ve en la foto, y que eso proviene de una pintura de un artista norteamericano, de Ellsworth Kelly, Me encanta. ahí está la foto, en que yo la tomé como referencia porque me interesaba la idea de, de la bidimensionalidad de la pintura, que es la idea Tal de cual. la, de la pintura minimalista, en solamente tratar la Me parece. superficie de las cosas, ¿ya? Jamás hablar de profundidad, claro. Entonces, la idea fue tomar esta pintura como referencia y, y hacer estos paneles, pero con una profundidad Exacto. ilusoria, ¿no? Como Eh, que penetraban a convertir través esa del de la muro, planidad ¿ya? con tu obra, accedemos como a un espacio ilusorio tridimensional. Claro, exacto. Eh, después está ese cilindro que dice bed, que bed Sí. psicológicamente yo lo entiendo como el lugar donde tú te encuentras más en tu hogar, en tu Ujú. casa, es tu lugar más íntimo, Descanso. donde tú Sí. realmente pasas tu tiempo, sueñas, o sea, es realmente donde te encuentras contigo mismo y aunque uno no tenga casa, no tenga nada, siempre va a tener una cama, como sea. En algún momento uno se va a Sí. acostar y por lo menos eso aún a nadie se lo han privado, que es no tener un lugar donde Exacto. poder echarse en algún minuto. Quizás hay unas torturas chinas en que te mantienen Sí. así parado todo el rato hasta que te mueres, pero Ay, eso sí, sí, ya sí, sí. es súper extremo, ¿no? Pero, pero bueno, y por eso también la palabra bed es como una cama de tamaño, porque tiene como 2 por 2 metros. Es casi Ah, como estas camas circulares, ¿cierto? Eh, pero es, eh, es la idea de la profundidad también. Es cuando uno dice, tuve un sueño profundo, ¿cierto? O me caí, tal. estuve durmiendo, que no pude despertar. Me recordé todas esas cosas de la Ajá. idea en que cuando uno está totalmente ensimismado y uno está totalmente en un punto propio, Ujú. ¿ya? Entonces, eso
está contrastado con la bicicleta y el video, claro. en que es un personaje que sale con un carro a andar en bicicleta por las calles y se enfrenta como a todo lo que significa el mundo exterior. Entonces, uno es como el Tal mundo cual. interior máximo, que es la cama, y el otro es salir en la bicicleta al mundo exterior Tal cual. Y eh, me hace pensar por en el definición, perrito ¿no? de vuelta Y y en los hobbies. Me echan un colchón claro, que lo vamos a... claro, pero lo que a mí más me interesaba era la idea de que esa persona que también se enfrenta al mundo exterior tiene la capacidad Ujú. de crear su propia energía y Claro, su propia energía para transportarse, ¿ya? Entonces, finalmente es hablar de independencia, es como hablar dependencia e independencia, ¿no? Y que eso era como hablar de la metáfora del pabellón nacional, exacto. de alguna Y forma. poner en tensión esa idea de lo nacional, tal cual. Bueno, dado que estamos con esta cuestión de que Uh -huh. pasemos, si vemos que nos queda más tiempo, podemos volver y cuestiones, pero la obra justamente que pertenece al museo, porque Uh somos -huh. por el tema del tiempo que nos queda, eh, tiene bastante relación, al menos morfológicamente, o lo que se ve, con la idea de las puertas, que también juega esta idea ilusoria de un espacio que no existe como tal y se genera esa idea de penetrar o no solo con la mirada. De hecho, esta es la obra que pertenece al museo, que se llama Impenetrable Room, es decir, espacio, habitación impenetrable. Es una obra del 2016. Y bueno, ¿qué nos puedes contar sobre esta obra tan interesante que pertenece a la colección del museo? Y tenemos otras imágenes. Bueno, esa obra recoge como esa obra recoge una como tradiciones de arte, de Sí, instalaciones muy propias latinoamericanas, que a mí me ha interesado mucho ver como las obras de Rafael Soto, también obras de Elio Itizica, y, se requiere la interacción del cuerpo para dar las obras. Es totalmente yo las veo como obras utópicas en el sentido de que invitan al público a ser parte de ella y, a, y que en el fondo las obras no existen sí, sin la interacción de las personas. ¿Mm? Son como obras colectivas, ¿ya? Ahora, totalmente. a mí lo que me interesaba, claro, a mí lo que me interesaba era era trabajar esa idea, pero desde un punto ilusionista, que es lo que yo he venido haciendo con los espejos, en que esa idea utópica de colectiva, un poco caída o digamos que imposibilitada, ¿ya? Entonces la posibilidad de poder entrar a ese cuarto es prácticamente Exacto. imposible, ¿ya? Son completamente cajas selladas en que solamente tú puedes experimentar la idea de la Eso, penetración visualmente, tal casi cual. como ver, No, el como ver la espacio que está televisión, allí lo ¿ya? puedes habitar. Es Son un cosas, espacio claro, mental de última y que se crea por este efecto óptico, pero no lo podemos atravesar, como esas obras que antes comentábamos. Acá tenemos otras imágenes. Es muy interesante. Y el armazón tiene que ver también con, claro. es una caja. Sí, son cajas, son como baúles, ¿cierto? Sí, Son baúles que supuestamente contienen algo adentro, ¿ya? Entonces, por eso a mí me interesaba hacer esa relación en que son estos objetos que contienen espacio, ¿ya? Pero el espacio es un espacio mucho mayor del real, ¿no? Pero tampoco se puede acceder a él.
exacto. te Sí, perdí. tienen una escala interesante que podrían habitar o portar un ser humano, pero no existe la posibilidad. Aquí nos consultaban, ¿dónde están las puertas? Agotando datos ahora. ¿Ahora me escuchas? Acá decía que nos Perdón, consultaban dónde estaban las puertas. Supongo que dime, hablaban de la Bienal de Venecia. Ahora decía que estuvieron exhibidas en el Guggenheim, curada por Manuel Sirauki, un gran curador también sí. contemporáneo, Sí, que bueno, nos consultaba alguien del público dónde estaban las puertas. están en colecciones privadas. Ajá. Sí, Perfecto. Y perdón. quedó claro, no, porque alguien también nos preguntaba si estaba particularmente, es perteneciente a la colección del Museo de Macba y fue exhibida en la edición que programó el museo hasta iniciados, que se llamó Bifocal. Gran parte de tus obras de los últimos años. ¿Qué nos puedes contar sobre el proyecto de la exhibición del MACBA? Así ya podemos ir cerrando, que sé que estás con el justo. No, la exposición del MACBA fue muy linda, fue una experiencia muy, muy interesante, porque logramos recopilar obras de un periodo bastante extenso. Habían obras desde el año 2004 hasta el 2019. Entonces logramos hacer una especie, una suerte de retrospectiva de alguna forma, pero eh, concentrándolo en ciertas ideas que, que he desarrollado, que era principalmente el uso de los espejos, ¿ya? Y cómo esa idea de provocar espacios Exacto. virtuales. ¿M? Algo muy, muy, muy interesante, muy como particular del proyecto en que las personas se podían dar cuenta de ese efecto, es que habían tres obras de como los pozos de ladrillo que estaban puestos en el segundo piso, Hermoso. en el primer subterráneo, y la gente aún tenía acceso a pasar más abajo, entonces se podían dar cuenta al piso de abajo en que estos pozos solamente eran un efecto óptico y no era realmente un hoyo sobre el piso del museo. Claro, generaba esa confusión o percepción para quienes no conocen el museo. En planta baja, primer piso y dos subsuelos. Este estaba en el primer subsuelo y luego había también obra tuya en el último subsuelo. Y esta obra, aquí Uh-huh. tenemos unos detalles que también tienen toda una foto muy importante. Una se llama Eco, otra Odio y otra Éxodo. Y que justo te interrumpí, perdón. ¿Qué más nos ibas a contar sobre esta obra, esta exhibición? Eh, lo otro que les quería decir era que se mostraron también los videos, como Sí, parecido al del carro de supermercado, y se mostró todo, y también el video que se mostró en la Bienal de Venecia. Entonces lo interesante que era en que se conectaban los temas de los videos con los temas de las esculturas. Por ejemplo, sí, donde dice odio, eso tiene mucha relación al video que se presentó en Venecia, que es un video sobre el anarquismo, ¿ya? Sobre el nacionalismo y el anarquismo, ¿ya? Y así el otro, así también el que dice éxodo, en que se habla de no respetar los límites nacionales, ¿ya? vale, Entonces, eso eran relaciones muy, como muy finas que se hacían en la exposición, entre, que se hacían tal cual. dialogar las Muy esculturas. interesante. Y también había una serie de obras, cerramos, damos unos minutos
para la gente están estas series de obras que también aquí la elección de la palabra tiene que ver con los sonidos. Están, en vez de como vimos en la obra del museo antes, la caja como de transporte, en este caso son muchos instrumentos, ¿verdad? Musicales. Y la palabra que se escribe es onomatopeya, remite al oro. También Ujú. parte de esta muestra. Claro, mira, eso tiene un origen en la idea de la tortura con música, ¿ya? En que lo que se hace al torturar a las personas con música es que se crea el efecto contrario, o sea, la idea es silenciar a las personas, ¿ya? Entonces, estos son instrumentos silenciados, ¿ya? Que te hablan de la idea de ruido y de sonido, pero son instrumentos que no están funcionando como tal, ¿ya? Entonces, esa es la idea de estas piezas, en que tienen, de alguna forma, transforman la luz y el texto Claro. en una canción que no se Bueno, puede cantar, ¿ya? sí, Y es sí, una es algo serie que bien a ti extensa también te de interesa trabajo, sí. particularmente porque también trabajas no dentro de la música, es otra de tus áreas de artístico y profesional. Y sos coleccionista de discos vivos. Sí, claro, La claro, música es algo muy importante. Se eliges los títulos de las obras totalmente. pensando en No, canciones. es, de todas maneras, de todas maneras. Sí, es parte del trabajo, es parte de la investigación. Y yo me influencio mucho al leer las letras de las canciones y las ocupo mucho como fuente de trabajo y de inspiración, ¿no? Es como Exacto, leer, sí, es totalmente. poesía, ¿no? Justo acá nos están preguntando que para ya Sí. ir Ujú. cerrando, ¿en qué nuevos proyectos estás? ¿Dónde se verá próximamente tu trabajo? Están preguntando por aquí. ¿Qué proyectos tienes en curso para el futuro? Eh, bueno, lo más cercano es la inauguración de un proyecto público en San Francisco, que fue al que no pude ir hace una semana Ajá, cierto. y que espero poder inaugurarlo en un par de semanas. Ujú. Consiste en una escalera de escape construida sobre la fachada de un edificio, pero la escalera es completamente hecha en neón. Entonces es como un gigantesco aviso Ajá, luminario, pero es una escultura, exacto. no es funcional. Sí. Bueno, eso en San Francisco y también estoy trabajando para otro proyecto público en Francia, en la defensa, que se hace todos los veranos se hace una exposición de arte al aire libre. Lamentablemente aún no tengo Latinoamérica, que es lo que más me gusta. Ajá. Te perdí, no te escucho. No, decía que ya para cerrar ponía estas imágenes, ya que hablabas de obra pública, pero justo ya estamos en el horario. Temo que se nos corte abruptamente el vivo porque estamos justo cumpliendo, tengo un cronómetro acá, 60 minutos de reiniciar el vivo, pero sé que estás muy justo de tiempo. Así que quería agradecerte de parte del museo y particularmente este diálogo Sí. contigo. Y muchas gracias Bueno, muchas por... gracias. Sí, queda grabado el vivo. Grabado el vivo en el feed del museo, queda grabado. Sí, bueno, muchas gracias. Luego lo puedes ver. Gracias a ti, Iván. Muchas gracias y nos encantó. Y a todos los que comentaron.
Muchas gracias. Luego enseguida van a poder Vale, ver el link. ya. Muchas gracias, Iván, Sí, y a un todos los que se abrazo. sumaron. Gracias. Gracias. Adiós. Que estés bien. Gracias. Suerte en marcha. Adiós.